Muy bien, vamos a estar orando para encomendarnos al Señor. El tema de hoy es no te harás imagen y vamos a estar orando en la presencia del Señor. Oramos. Amado Dios, queremos darte gracias por esta oportunidad y esta bendición, oh Señor, de volver a estar juntos empleando este medio con el propósito de seguir aprendiendo de tu palabra, con el propósito de seguir aprendiendo de tu ley. Guíanos, oh Dios. Abre nuestros ojos para que podamos ver, que nuestros corazones sean sensibles a la enseñanza de tu palabra, que podamos todos ser edificados por el poder de tu palabra y ser transformados también por ese poder y ser testigos eficaces al mundo acerca de esta revelación que te ha placido, Señor, darnos. Te ruego que puedas guiarnos a lo largo de este estudio de esta noche, que tu nombre sea glorificado y la iglesia de Jesucristo está siendo edificada, Señor, mientras estamos aprendiendo estas cosas. Ayúdame a mí, Señor, para ser un buen transmisor, un instrumento en tus manos, y también ayuda a mis hermanos para concentrarse, Señor, y aprender. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Y estamos en la pregunta número 54 del Catecismo, que dice: ¿cuál es el segundo mandamiento? Y responde basado en Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 6. Y dice así: el segundo mandamiento es: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y ahí tenemos, mis hermanos, el segundo mandamiento de la ley de Dios. Ese mandamiento prohíbe inicialmente hacerse imagen o ídolo, y se refiere específicamente a imágenes de talla hechas por manos humanas. También este mandamiento prohíbe inclinarse ante esta clase de imágenes, ante esta clase de ídolos. Finalmente, este mandamiento prohíbe honrar a esas imágenes o adorar y ofrecer culto a esas imágenes o ídolos. Ahora, ¿cuál es la fuente de inspiración para hacer estas imágenes? Bueno, el texto nos dice que cosas que están arriba en el cielo, cosas que están abajo en la tierra y cosas que están en las aguas debajo de la tierra, o alternativamente, como traduce otra versión, cosas que están debajo del mar. O como lo expresa Romanos capítulo 1, versículo 23, imágenes que son réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. O como lo expresa Ezequiel capítulo 8, versículo 10, toda forma de reptiles y bestias abominables, ídolos. Y entonces esta sería la fuente de inspiración para hacer estas imágenes: las cosas que están arriba en el cielo, las cosas que están abajo en la tierra y las cosas que están en el mar. En todas las culturas paganas, podríamos citar el hinduismo o el budismo, incluso los mayas, es claro que existen toda esta suerte de ídolos. Hay evidencia por todo el mundo de la adoración pagana y su imaginería. También en el catolicismo romano, que está asociado a la religión cristiana, hallamos todo tipo de ídolos. Imágenes que representan santos, imágenes que representan ángeles y demonios, imágenes que representan vírgenes y también imágenes que representan al mismo Cristo. ¿Cómo debiéramos nosotros interpretar este mandamiento de no te harás imagen a la luz de las manifestaciones artísticas de los pueblos, que incluye toda clase de imágenes y figuras del cielo, la tierra y el mar? Permítame citar al autor cristiano Francis Schaeffer, que responde en su libro titulado Arte y Biblia lo siguiente: la escritura
no prohíbe el hacer arte representando cosas o personas, sino más bien la adoración de estas cosas o personas. Solamente Dios debe ser adorado. Y continúa. Así, el mandamiento que prohíbe la fabricación de imágenes, esculturas o cualquier otra representación artística con fines culticos no va dirigido en contra del arte, sino en contra de adorar cualquier cosa que no sea el creador, y específicamente en contra de adorar el arte mismo. Adorar el arte, elevarlo a la categoría de ídolo, es incorrecto, pero crear arte no lo es. Fin de la cita. Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cómo interpretar este mandamiento de no te harás imagen a la luz de manifestaciones artísticas de los pueblos, donde se incluyen imágenes y figuras celestiales, terrenales y marinas? Pensemos en el tabernáculo en Israel. En el tabernáculo había arte que Dios mismo ordenó que existiese. Es más, Dios capacitó a Bezaleel y a Oholiab para ocuparse de construir toda obra de arte. Éxodo capítulo 31, versículos 1 al 6 declara: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Oholiab, hijo de Isamac, de la tribu de Dan. Y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. También en Éxodo capítulo 35, versículos 30 al 35. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Oholiab, hijo de Isamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Oholiab y Bezaleel fueron capacitados por Dios para ocuparse de construir toda la obra de arte concerniente al tabernáculo. Todo lo que se hizo también en el tabernáculo respondía al diseño que fue dado por Dios. En Éxodo 25:40 leemos: mira, hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. En Éxodo 26:30, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. En Números 8:4, y esta era la hechura del candelero de oro labrado a martillo. Desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés. Así hizo el candelero. Llamó su atención a esa frase clave: conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Luego en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 7, versículo 44, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese, y nuevamente la frase clave: conforme al modelo que había visto. Y en el libro de Hebreos también, capítulo 8, versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Todo lo que se hizo en el tabernáculo respondía entonces a un diseño dado por Dios. También en el tabernáculo había 2 querubines de oro labrados sobre el propiciatorio que cubría el arca del pacto. Éxodo capítulo 25, versículos 18 al 22. Harás también 2 querubines de oro
labrados a martillo los harás en los dos extremos del propiciatorio. El propiciatorio era una especie de tapa que estaba sobre el arca del pacto. Verso 19. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Estos querubines eran representaciones de seres angelicales y estaban ubicados en el lugar más sagrado del tabernáculo. De hecho, cuando la presencia de Dios aparecía en este lugar, aparecía en medio de aquellas dos figuras que simbolizaban guardar la gloria de Dios. Por supuesto que aquellas imágenes estáticas, mudas y ciegas no podrían encargarse de cuidar la gloria de Dios. Pero estas imágenes eran un recordatorio de que la presencia de Dios estaba siendo custodiada por poderosos y verdaderos seres angelicales que protegían celosamente la gloria de Dios. También en el tabernáculo había un candelero de oro bellamente decorado con elementos de la naturaleza, con flores y con manzanas. Éxodo capítulo 25, versículos 31 al 36. Recuerde que estamos viendo esta idea del arte y qué papel o qué lugar juega en relación con la adoración a Dios, y si hay una prohibición absoluta o se está refiriendo Dios a una cosa distinta en relación con que puede usar ciertos elementos que el mismo Dios está empleando allí, que no necesariamente evocan adoración. Y dice Éxodo 25, 31 al 36. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo será el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero, sus manzanas y sus brazos serán de una pieza. Todo ello, una pieza labrada a martillo de oro puro. Este es el candelero que estaba ubicado en el lugar santo, y su función era iluminar tanto el lugar santo como el lugar santísimo. Se le llama también la menorá. Asimismo, no solamente habían querubines labrados sobre el propiciatorio, no solamente había un candelero de oro con 7 brazos o 6 brazos y una caña bellamente labrada, sino que también los sacerdotes llevaban vestiduras especiales que estaban decoradas con bellos colores, con metales preciosos y elementos de la naturaleza para honra y para hermosura. Vean lo que dice Éxodo capítulo 28, versículos 33 al 40. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul, y estará sobre la mitra. La mitra es una especie de sombrero que usaba. Por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón. Y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Y guardarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas. También les harás cintos, y les harás tiaras o una especie de coronas, para honra
y hermosura. Todas estas obras de arte fueron agradables a Dios. Todas estas obras de arte fueron ordenadas por Dios para su tabernáculo. Cada uno de estos elementos que vimos ahí, desde los querubines sobre el propiciatorio, la menorá con todas sus frutas y sus copas, las vestiduras sacerdotales, cada uno de estos elementos no reñía ni tampoco estorbaba el culto al Señor, no quebrantaba tampoco ninguno de sus mandamientos. Y cuando nos hacemos la pregunta de por qué, bueno, porque Dios mismo fue el que prescribió estas cosas. Dios mismo fue el que ordenó estas cosas. Y todo fue hecho, como leímos, conforme a un diseño que Dios mismo había provisto. Por tanto, nada de aquello era un obstáculo para la adoración santa. Y más bien eran parte de aquella adoración. Eran elementos que fueron incluidos como parte de aquella adoración. De modo que no hacerse imagen no es una prohibición al arte en sí mismo, sino a esa forma de arte que promueve e incentiva la adoración falsa. Cuando leemos este mandamiento, no te harás imagen, se está refiriendo precisamente a eso, a esa clase de arte que promueve e incentiva la adoración falsa. Recuerdo que en una ocasión hicimos un bello mural en el lugar de reunión de la iglesia para conmemorar el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. La imagen fue formada con líneas doradas que simulaban la silueta de la madre de nuestro Señor, el niño en sus brazos y su padre terrenal en el cuadro, envolviéndolos con sus brazos protectores y amorosos. Aquel mural tenía la intención de embellecer nuestro lugar de reunión y engalanar nuestra celebración. Cuando el mural fue inaugurado en el Día del Señor, un hombre anciano que había estado visitando la iglesia se acercó a él. Se puso al frente de aquel mural y levantó sus manos en señal de adoración. Cuando yo vi esto, me acerqué a él y amablemente le expliqué que aquellas imágenes no debían ser adoradas, que aquellas imágenes estaban allí para embellecer, para celebrar un acontecimiento, pero que no tenían el propósito de ser un medio para adorar a Dios, que Dios no estaba allí en esas imágenes, que no era necesario acercarse a ese lugar para levantar sus manos e invocar al Señor, pues el Señor está en todo lugar y anda en busca, como dice Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, anda en busca de verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esto, mis hermanos, fue un recordatorio de la idolatría que hay en nuestros corazones, de cuán fácilmente nos desviamos en pos de una adoración falsa. También del cuidado que debemos tener cuando introducimos o incorporamos elementos a nuestro culto. Al mismo tiempo, de la necesidad que tenemos de enderezar los corazones de aquellos que se desvían y conducirlos en pos de la adoración al Dios verdadero. Pero no debemos caer en el error de condenar y excluir el arte, que cumple un propósito, el propósito de irradiar belleza y esplendor, porque eso es parte de los dones que Dios nos da. Es necesario encontrar el equilibrio a fin de no despojar nuestro culto de esos elementos de belleza y hermosura que evocan realidades trascendentes a las cuales nosotros estamos aspirando. Si bien esos elementos no son necesarios para la adoración a Dios, tampoco están prohibidos expresamente. Sí, prohibidos como medio de adoración, pero no como muestras de belleza, de gozo y gratitud al Señor. Por ejemplo, aquellas iglesias que tienen el hábito de adornar sus lugares de reunión con cortinas, con velas, arreglos florales, vitrales, murales cuidadosamente pintados, cuadros de la naturaleza, etc. Todo esto puede ser empleado como expresiones de belleza y hermosura, pero nunca como medios indispensables para la adoración al Señor. El otro día leí acerca de iglesias donde si no traían un ramo fresco de flores cada semana era como si estuvieran cometiendo un gran pecado. Aquel ramo de flores frescas cada semana podría ser un signo de belleza y hermosura, pero no era necesario para la adoración al Señor. ¿Podría ser empleado? Por supuesto que sí, para embellecer, para engalanar, para alegrar, para perfumar el ambiente, pero no era un requisito para adorar al Señor. Y es necesario que entendamos la diferencia entre estas cosas.
Ahora pensemos en la pregunta 55, luego de hacer esta aclaración en relación con el arte, si es una prohibición de Dios en cuanto a no tener ningún tipo de arte, ya sea asociado con nuestro culto o incluso ya un arte de manera privada en nuestros hogares, etc. Y ya vimos que no se trata de eso, no es una prohibición al arte, no es una prohibición a la belleza, no es una prohibición a la estética, no es una prohibición a estas expresiones que Dios mismo nos capacita, como lo hizo con Aholiab y Bezaleel. Dios capacita a muchos de entre nosotros para tener esa sensibilidad en relación con estas cosas, y ellos necesitan mostrar a los demás eso, porque es un don que Dios les ha dado, y ellos necesitan mostrar su arte a otros para la gloria de Dios. Se trata de una pretendida adoración falsa a través de estas cosas, o que estas cosas se convierten en una necesidad cuando realmente no lo son. Pero pensemos ahora en la pregunta 55, que dice, ¿qué se demanda en el segundo mandamiento? Y la respuesta que nos da el catecismo es que el segundo mandamiento demanda recibir, observar y guardar puras e íntegras toda aquella adoración religiosa y todas aquellas ordenanzas que Dios ha establecido en su palabra. Dios es quien establece mediante su palabra cómo debemos adorarlo y cómo debemos obedecerlo. Recuerde cuando estudiamos el caso de Saúl, decidimos no sacrificar lo mejor del ganado para luego ofrecerle sacrificios a Dios. Y la respuesta de Samuel, ¿se complace Dios más en los sacrificios o en que se le obedezca en lo que él ha dicho, sus palabras? Dios, mediante su palabra, nos dice cómo debemos adorarlo y cómo debemos obedecerlo. Nosotros no tenemos derecho de inventar, innovar, sugerir o introducir nuevas formas de adoración. Tampoco tenemos derecho de inventar reglas o mandamientos, porque ya Dios nos ha dado sus reglas, ya Dios nos ha dado sus preceptos, ya Dios nos ha dado sus mandamientos. Debemos meditar seriamente en la palabra de Dios y transmitir esa palabra a nuestras generaciones a fin de que ellos la obedezcan con fidelidad. Deuteronomio capítulo 32, versículo 46. Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Debemos meditar seriamente en la palabra de Dios y luego transmitir el conocimiento de esa palabra a nuestras generaciones. También debemos enseñar a obedecer todos los mandamientos del Señor. Mateo capítulo 28, versículo 20, palabras de nuestro Señor Jesucristo, enseñándoles que guarden o enseñándoles que obedezcan todas las cosas que os he mandado. Debemos enseñar a obedecer todos los mandamientos del Señor. También debemos ser fieles a la enseñanza y mantenernos firmes en ella. Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice que los primeros cristianos se caracterizaron por perseverar, es decir, ser fieles en la doctrina de los apóstoles. Cuando Israel estaba por entrar a la tierra prometida, Moisés les advirtió en el contexto de Deuteronomio capítulo 4, y voy a ir ahí a Deuteronomio capítulo 4 para ver estas advertencias que Moisés les dio. En primer lugar, les advierte a escuchar los mandamientos que él les había enseñado, con el propósito de poner en práctica esos mandamientos en la tierra a la cual ellos iban a entrar. Versículo 1 dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. También Moisés les advierte a no añadir ni quitar a las palabras que se les habían mandado, sino cumplirlas cabalmente. Versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Cuando el pueblo acudió a Baal Peor, fornicando con las hijas de Moab, comiendo cosas sacrificadas a los ídolos e inclinándose a sus dioses, la ira de Dios se encendió en contra del pueblo y los juzgó con plaga. Luego Dios ordenó ahorcar a los príncipes del pueblo que fornicaron con las extranjeras por mano de los jueces de Israel, con el propósito de apaciguar su ira. Ese relato lo encontramos en Números capítulo 25, del versículo 1 al 9.
ese momento en que ellos empezaron a fornicar con estas mujeres, y luego eso los llevó también a empezar a comer cosas que sacrificaron a los ídolos, inclinarse a los dioses de ellas. Y de hecho, en los versículos 3 y 4, Moisés les advierte acerca de esto, diciéndoles ahí en Deuteronomio 4, vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Eso se lo dice en el contexto de esta instrucción de no añadir ni quitar a las palabras que el Señor les había mandado, de cumplir cabalmente lo que el Señor les había pedido. También Moisés les había enseñado lo que Dios le había mandado a él, y ellos debían obedecer y poner en práctica estos mandamientos como testimonio delante de las naciones. Versículos 5 al 8. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová vuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Ellos habían recibido la enseñanza, ahora ellos debían obedecerla, ellos debían ponerla en práctica y el resultado sería un testimonio delante de las naciones. También ellos no debían olvidar lo que habían visto, ni apartarse nunca de aquello. Su deber sería transmitir este conocimiento y este temor a sus hijos y a sus nietos. Versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Debían recordar y transmitir su experiencia en Horeb, cuando el Señor se manifestó y anunció su pacto, cuando les dio los 10 mandamientos. Debían recordar sus palabras y el temor que éstas le infligieron a sus almas. Recordar que escucharon la voz del Señor, pero nunca vieron una imagen, solamente escucharon una voz. Versículos 10 al 13. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Ellos debían tener mucho cuidado, entonces, de no corromperse haciendo ídolos o figuras de ninguna clase, porque en Horeb, cuando el Señor se manifestó, ellos nunca vieron una imagen, ellos nunca vieron una figura del Señor, nunca. Versículos 15 al 18. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis. Ve cómo repite esta idea. Viene hablando de ella en el contexto. Les dice en el versículo 12 que escucharon una voz, pero no vieron ninguna figura. Ahora en el versículo 15 les advierte y les dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, no te harás imagen de lo que está abajo en la tierra, no te harás imagen de lo que está en el mar. En el versículo 19, el Señor les dice a ellos que la adoración falsa le corresponde a los pueblos paganos. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a Israel
Dios lo había escogido para sí mismo como su propiedad y ellos debían ser diferentes al resto de los pueblos. Versículo 20. Pero vosotros, en contraste con los pueblos que están adorando al sol, la luna y las estrellas, dice: a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Ellos debían tener cuidado entonces de no corromperse, haciendo ídolos, figuras de cualquier clase como son descritas allí, porque ellos habían estado en la presencia de Dios en Horeb y no habían visto ninguna imagen, no habían visto ninguna figura, solamente escucharon la voz. Israel había experimentado la presencia de Dios. Israel experimentó la presencia de Dios en Egipto, por ejemplo. Cuando el Señor nos liberó de la mano de Faraón, el Señor se presentó a Israel y a Egipto por medio de 10 plagas, por medio del juicio. Luego el Señor abrió el mar rojo para que ellos lo cruzaran. Israel también experimentó la presencia de Dios en el desierto. Israel experimentó la presencia de Dios en Mara. Israel experimentó la presencia de Dios en Elim. Israel experimentaba la presencia de Dios a través de la columna de nube que los acompañaba en el día y la columna de fuego que los acompañaba en la noche. Y especialmente Israel experimentó la presencia de Dios en Horeb, cuando el Señor les dio su ley y ellos escucharon incluso la voz de Dios, incluso se aterrorizaron cuando escucharon a Dios hablando. También Israel tenía una ley dada por Dios, una ley escrita en tablas de piedra con mandamientos específicos que le decía a ellos qué debían hacer y qué no debían hacer, que les decía cómo acercarse a Dios y cómo adorar a Dios. Dios les dio todo un sistema de culto, un sistema de adoración. Israel no estaba en oscuridad como estaban en oscuridad las otras naciones. Israel tenía la luz de la revelación especial de Dios, y esta luz y esta revelación los distinguía del resto de naciones y al mismo tiempo los habilitaba para tener comunión con Dios, porque Dios tenía comunión con su pueblo a través de todo ese sistema de cosas que Él les dio, el sistema de culto que Él les dio. Y así como Israel, nosotros tenemos el conocimiento de Dios que viene de su palabra, y aquí estoy aplicando eso a nosotros ahora. Del mismo modo que ellos, nosotros tenemos el conocimiento de Dios que viene de su palabra. Esta palabra nos enseña cómo nosotros debemos adorar a Dios, y esta palabra nos enseña cómo nosotros debemos de obedecerlo. Nosotros no debemos añadirle nada a esta palabra, ni tampoco debemos quitarle nada. También tenemos el deber de transmitir esta palabra a nuestros hijos y a nuestros nietos para que ellos conozcan a Dios y también le obedezcan. Esta palabra que viene de Dios y nos lleva a su conocimiento y a adoración santa es la que nosotros debemos, conforme a la respuesta que nos da el catecismo, es la palabra que debemos recibir, es la palabra que debemos observar, es la palabra que debemos guardar con pureza y con integridad, porque ella viene de Dios, porque ella nos lleva al conocimiento de Dios y nos conduce a una adoración santa. Piensen en el sincretismo religioso. ¿Qué es el sincretismo religioso? Bueno, el sincretismo religioso intenta conjuntar, intenta armonizar distintos sistemas y creencias religiosas. El sincretismo religioso introduce nuevas tradiciones y formas que pertenecen a una tradición religiosa determinada y trata de introducirlo dentro de otra religión. Por ejemplo, pensemos en los judíos descritos en Ezequiel capítulo 8, que es un pasaje que recientemente hemos estudiado. Los judíos descritos en Ezequiel capítulo 8 fueron culpables de introducir elementos paganos en medio del culto al único Dios verdadero. Y así es como funciona el sincretismo. Introducir elementos, sistemas que no pertenecen a un culto de otro culto, contaminarlo. Y en el caso de Israel, según Ezequiel 8, ellos fueron culpables de esto, de introducir elementos paganos en medio del culto al único Dios verdadero. Ellos tenían, Ezequiel 8:5, tenían una imagen a la entrada de la puerta del altar del Señor. El Señor llama a esta imagen la imagen o el ídolo que me provoca celos. Versículos 7 al 12.
Ellos tenían imágenes pintadas en las paredes de habitaciones secretas, en los alrededores del templo, donde estaban quemando incienso, donde estaban ofreciendo adoración, 70 líderes del pueblo. Sus mujeres, versículo 14, capítulo 8 de Ezequiel, estaban llorando por Tamos, un dios babilónico, a la entrada del templo del Señor. Vea dónde está sucediendo todo esto. A la entrada de la puerta del altar, en lugares clandestinos, habitaciones secretas en torno al templo, a la entrada del templo del Señor. Versículo 16. Ellos estaban adorando al sol dentro del mismo templo. ¿Se da cuenta dónde está sucediendo todo este sistema de adoración falsa? Está sucediendo en torno al templo del Señor. Está de alguna manera involucrado, contaminando la adoración verdadera al Dios verdadero, introduciendo estos elementos que no pertenecen al culto del Señor. Los judíos habían dejado de guardar con pureza y con integridad la adoración santa al Señor. Ellos habían dejado la obediencia a sus mandamientos. Y por eso, versículo 18, Ezequiel 8:18, el juicio de Dios caería sobre ellos de forma terrible. Acuérdense, lo leímos. El Señor dijo, cuando ustedes clamen, cuando ustedes griten pidiendo misericordia, cuando mi juicio esté cayendo sobre ustedes, yo no los voy a escuchar por sus abominaciones, por haber contaminado la adoración santa, por haber desobedecido mis mandamientos, por haber metido en el culto verdadero el culto falso. Debemos tener cuidado con el sincretismo en la práctica de la religión. Debemos cuidarnos de no ser invadidos por prácticas y manifestaciones paganas que pervierten la pureza y la integridad de nuestra adoración y obediencia al Señor. Y ahora estoy aplicando esto a nuestra vida. Permítame darle un ejemplo. Hace unos años escuché de una iglesia que estaba introduciendo prácticas de yoga. El yoga es una doctrina del hinduismo. Y esta iglesia estaba introduciendo prácticas de yoga en algunas de sus reuniones entre semana. Según ellos, esta práctica de yoga estaba ayudándolos a alcanzar personas para Cristo. Según ellos, esta práctica de yoga estaba ayudándoles a hacer ejercicio. Según ellos, esta práctica del yoga los mantenía relajados para poder servir mejor al Señor. Pero este tipo de prácticas es una práctica que pertenece a un culto pagano. Y esto se ha vuelto cada vez más común entre los cristianos. Ante la invasión de filosofías orientales, nosotros debemos preguntarnos cómo éstas amenazan con pervertir la pureza y la integridad de nuestra adoración, cómo éstas amenazan nuestra obediencia al Señor. Vamos a permitir que estas prácticas, este tipo de prácticas permeen nuestra adoración al Señor. Vamos a permitir que estas prácticas permeen nuestra obediencia al Señor. ¿Acaso no estaríamos actuando igual que Israel, metiendo adoración falsa o en el culto que corresponde al Dios verdadero? Dios se ha revelado. Él se ha revelado claramente. Eso es lo que aprendimos hace unas semanas atrás, que Dios ha revelado su voluntad, la ha dado a conocer y quiere que nosotros la obedezcamos. Él quiere ser adorado y él quiere ser obedecido, pero quiere ser adorado y obedecido en sus propios términos. Por tanto, nosotros debemos asegurarnos de conocer y entender cuál es la voluntad de Dios para que podamos acoger esa voluntad, para que podamos obedecerla, para que podamos acatarla tal como Él lo ha mandado, para que lo hagamos sin mezcla, es decir, de forma pura, para que lo hagamos sin menguar ni tampoco añadir ninguna cosa, es decir, de forma íntegra. Que ofrezcamos adoración y obediencia puras, que ofrezcamos adoración y obediencia completa, siguiendo las instrucciones que fueron dadas por Moisés a Israel en Deuteronomio capítulo 4. Debemos, en primer lugar, guardar mucho nuestras almas. ¿Para qué? Para que no nos corrompamos. ¿Para qué? Para que no imitemos a las naciones paganas y nos olvidemos del pacto de nuestro Dios, nos olvidemos de su ley y nos expongamos entonces a su castigo severo.
Deuteronomio 4:24 dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Él es fuego consumidor, Dios celoso. Por esa razón debemos tener mucho cuidado de que esta adoración santa y esta obediencia pura al Señor no sea contaminada por prácticas paganas, por adoración falsa.